Bueno, compañeros, continuando con la exposición, tenemos que la demanda de dólares era necesaria para todo tipo de transacciones, debido a que el dólar, al ser una divisa sumamente, bueno, no debería decir necesaria, pero de suma importancia, esta acaparó mercados internos y mercados externos. Tenemos que el Banco Central, nuestro Banco Central en aquel entonces, hablamos del año 96, 94, no tenía, solo tenía divisas para 2 meses de importaciones. Eh, pero si este banco hubiera aplicado nuevas reformas, habría estallado algún tipo de crisis que posteriormente se le vio estallado en el año del 99 a causa de la adaptación o el cambio de la moneda y adaptando el dólar. Tenemos que si hubiese aplicado un sistema de control de cambios de incautación de divisas en el 2000 y hubiera aparecido el mercado negro de cambios. Además de esto, la sostenibilidad de un sistema de control de cambios de incautación de divisas eran poco probables. Como tema tenemos la convertibilidad, que en el caso del Ecuador se planteó un sistema de caja de conversión en el año de 1996, el cual implica fijar el tipo de cambio y prohibir que el Banco Central efectúe emisiones. Además, que el tipo de cambio fijo se vuelve una traba para quienes permanentemente buscan la competitividad mediante las devaluaciones. Siguiendo, tenemos la emisión en base a las reservas internacionales, choca con la necesidades gubernamentales de dinero fácil para enfrentar permanentemente déficit y salvatajes financieros. Y la convertibilidad en el Ecuador no disminuyó, pero peor aún se eliminó. Y la estabilidad del Ecuador requería un cambio radical de modelo económico y un cambio de la matriz productiva. Y la alternativa única para no entrar en crisis o sobrellevar esta crisis era la dolarización, ya que recordemos que el país, por las guerras y por el endeudamiento con varios países, estaba sumamente endeudado y no podía darse los lujos de importar. Tenemos la dolarización oficial de la economía ecuatoriana. La dolarización formal de la economía implica un cambio sustancial. Los agentes económicos habrían incorporado el buen manejo de la economía. Los desequilibrios exigían un cambio de rumbo. El proceso de dolarización formal se necesita reemplazar la moneda local, que en nuestro caso eran los sucres, por eh, billetes dólares de los Estados Unidos. Según cifras del Banco Central, el tipo de cambio era de 25.000 sucres por $1, como están viendo en el cuadro. En la dolarización oficial paso a paso, tenemos en esta 7 pasos, los cuales iremos detallando. El primer paso es la determinación de la tasa de cambio, es decir, a cuánto nosotros nos equivaldría $1. Hablando antiguamente, podríamos decir que $1 nos equivalía a nosotros 25.000 sucres. Tenemos que esta es la división entre la base monetaria y la reserva de libre disponibilidad. Como dos, tenemos la dolarización de la reserva de libre disponibilidad por parte del Banco Central, que era emplear la mayor parte de la disponibilidad existente en sus cuentas de la reserva de libre disponibilidad. El tercero es la acuñación de monedas. Se acuñaron monedas nacionales en dimensión y peso iguales a las monedas. En acuñación de monedas, podemos palpar también las monedas de 25, 50, $1, estas son monedas fraccionarias, que es para un mejor intercambio, digamos así, para poder dar mejor el vuelto a los cambios, dicho de una manera coloquial. Como quinto tenemos el periodo de transición. Este periodo es en cuánto tiempo nosotros vamos a poder adaptarnos hacia otra moneda. Se anunció un prudente periodo de transición para el canje y transformación de sucres a dólares. Como sexto tenemos el congelamiento de todos los pasivos del Banco Central, dolarización de sus cuentas,
y toda la contabilidad nacional. Y séptimo, tenemos el establecimiento de nuevas funciones para el Banco Central. Entrando en otro tema, tenemos las reformas institucionales en dolarización oficial, que esto significó un profundo cambio en la política y en las instituciones. Las condiciones básicas para el fortalecimiento de un sistema de dolarización oficial en Ecuador son tres, las cuales tenemos una nueva reforma financiera, elevación de la productividad y competitividad, otras reformas de ser tomadas. Dentro de una nueva reforma financiera es la integración de la banca nacional al sistema financiero internacional. De todas maneras, la política a llevar a cabo en este aspecto, al menos en estos principios: el desaparecer la función del Banco Central de prestamista de última instancia. Tenemos el sistema de inspección permanente que contenga indicadores de alerta que permita a la superintendencia de bancos intervenir, la renovación de la Superintendencia de Bancos y la fusión de la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. La dolarización oficial de la economía exige un cambio de la regulación con el fin de lograr instituciones sólidas y eficientes para que cumplan con la reactivación económica. Es fundamental una reforma a la banca pública, empezando por el Banco Central, el cual nos dice que este banco se debe convertir en un banco nacional de créditos. ¿Esto para qué? Esto es para que al momento que el Banco Central se convierte en un banco nacional de créditos, este pueda apoyar a las empresas dándoles créditos y así fortalecer el sector más productivo y se puedan crear mucho más y las PYMEs y que estas mismas se desarrollen. Las PYMEs son las pequeñas y medianas empresas. El esfuerzo del ahorro público ha servido para el desarrollo del crédito y financiamiento de la actividad productiva. Esto se refiere a que el ahorro del público, al momento que nosotros vamos a ahorrar en una entidad financiera, debemos recordar, y esto es funcionalidad de los bancos, que nuestro dinero es utilizado para dar a otras personas inversiones, créditos que otras personas están solicitando. Y esa es la forma de que a nosotros nos retribuyen dando los intereses. Otro punto es la elevación de la productividad y competitividad. Con la dolarización oficial de la economía se debe contemplar un programa que aborde estructuralmente la competitividad y competitividad. El programa debe establecer los niveles de productividad y competitividad del país con respecto al resto del mundo. Esto es porque al tener nosotros empresas dentro de nuestro país, es verdad, tenemos un mercado limitado, pero cuando nos abrimos al comercio internacional, debemos saber que existen empresas mucho más desarrolladas que nuestras industrias. Uno de los problemas develados por la dolarización ha sido la baja competitividad del aparato nacional. Es como lo que les estaba explicando, que nuestra matriz productiva no está tan desarrollada como la de los otros países y por eso podemos vernos afectados. El Ecuador requiere una infraestructura confiable de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, puertos, aeropuertos y etc. Esto es porque si nosotros tenemos infraestructura y poseemos capital humano, la inversión extranjera va a venir hacia nuestro país y nuestro país puede desarrollarse de una mejor manera. Como es el siguiente punto, que las inversiones extranjeras se encaminan hacia los países que poseen infraestructura y capital humano. Y como último, podemos recordar o decir que otras formas de hacer tomadas en cuenta son una supervisión prudencial y rigurosa hacia nuestra economía, hacia las entidades financieras, un entorno jurídico que controle el crecimiento de los déficits fiscales. Se refiere a que el aparato, el aparato jurídico o se encargue de supervisar que los municipios o otras entidades, otros departamentos no se gasten o no creen más gasto fiscal. Lo que deberíamos de enfocarnos es en la utilización adecuada de nuestros recursos y tratar de menorar el aparato fiscal. Tenemos un banco central que se involucra en la regulación y supervisión del sistema bancario.
Otra, una renuncia a las medidas excepcionales para controlar los flujos capitales. Y como última tenemos una acelerada participación dentro de la integración continental y las naciones con dolarización. Esto es para que al momento de nosotros integrarnos en otros países, eh, nosotros creamos acuerdos bilaterales, no se crean acuerdos unilaterales, sino acuerdos bilaterales, ya que ambas partes, nuestro país como el otro país se beneficia. Debemos crear estos acuerdos entre países dolarizados, eh, o si no, entre países que a nosotros nos beneficia de una mejor manera y nos retribuya de una manera económica. Eso ha sido todo por parte de mi exposición. Muchas gracias, compañeros, por su atención brindada.